Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta sección dedicada al ajedrez que hemos dado en llamar Jaque a la Mente y como siempre de la mano de René Mayer. ¿Qué tal, René? Muy bien, espero que no lo lamenten. Lo del jaque a la mente. Bueno, no lo vamos a lamentar porque sabemos que tienes mucho que contarnos porque el ajedrez y el judaísmo, que aparentemente pues son dos cosas que no tienen por qué estar relacionadas, pero sí que es apabullante los datos que hay sobre la presencia de judíos entre campeones, maestros de ajedrez, estrategas, ¿no? Sí, algunos comentaristas se han atrevido a definir el ajedrez como el juego nacional judío. Uh-huh. Entonces, esto da fe de la Bueno, esos serán comentaristas judíos seguramente. No, ni siquiera. Estudiosos lo consideran que el número y la importancia de los jugadores en el campo del noble juego, que es el ajedrez, uh-huh. Otro nombre, pues que es una especialidad. Ya vimos la vez pasada, vimos que había varios, digamos, parámetros puntos de conexión. Sí, entre la forma de pensar o la forma de ser del judío y las aptitudes uh-huh. para jugar al ajedrez. Pero esto va más allá de una apreciación subjetiva. Hay datos, hay números, ¿no? Hay números muy claros. Entonces, por ejemplo, si se considera los 10 más grandes estrategas del juego que han aportado unos elementos muy valiosos para la evolución del juego hasta su forma más moderna, de los 10 más grandes estrategas, 7 eran judíos uh-huh. y 3 no judíos. Entonces, entre ellos pues está Wilhelm Steinitz, del que quizás hablaremos después, estaba Siegbert Tarrasch, Emanuel Lasker, todos ellos judíos, después había Aaron Nimzowitsch, también muy importante, Richard Reti, todos ellos judíos. Los que no eran judíos era José Raúl Capablanca, el cubano, Tigran Petrosian, el armenio, y Anatoly Karpov, campeón del mundo ruso. Ruso no judío, pero después Mikhail Botvinnik, Bobby Fischer, que ya no se sabe de qué país es, y tampoco se sabe muy bien si es judío o fue judío. No, fue judío. Según los últimos estudios, solamente se sabía que era judío de parte de madre, pero ahora se ha investigado y también de padre también, uh-huh. Pero fue el mayor antisemita que existió en este planeta. Bueno, también fue antiamericano, siendo americano. Pero se cebó con los judíos hasta el punto de decir que debían ser exterminados. Ay. En Estados Unidos, 100,000 millones, mejor, cuanto más, mejor. Bueno. En fin, y el último era Mikhail Tal. Ese es israelí, ¿no? Es muy importante también uh-huh. dentro de los estrategas del ajedrez. Y es bastante moderno, Mikhail Tal, ¿no? Sí, murió hace unos 20 años, 25. Uh-huh. Y por parte de las mujeres también hay que mencionarlo. Claro, hay que mencionarlas. Está Judith Polgar. Las hermanas Polgar. Sí, pero Judith Polgar fue la más aventajada. Esto como las de tenis, las Williams, pero esta es la buena, ¿no? Sí, entonces esta es la buena, que llegó a estar entre los 10 primeros jugadores mundiales uh-huh. en su época de mayor plenitud. Hoy en día seguirá jugando, pero no en jugando, pero están más entregados a la enseñanza, a la promoción del ajedrez. Ella uh-huh. y su hermana Susa, y la otra Sofía, que creo que vive en Israel ya. Uh-huh. Bueno, estos con respecto a los datos de los 10 estrategas, pero también hay otros parámetros, me comentabas tú, para valorar la fuerza o la calidad de un ajedrecista, porque claro, solamente se pueden establecer en el juego el 1 contra 1, cuántas veces le ganó Karpov a Kasparov o Kasparov a Karpov, y establecer quién de los dos era mejor.
pero eso no establece si Kasparov era mejor que Botvinnik o viceversa. Sí, entonces esto desde 1970, de los años 70 a esta parte, existe ya un sistema que ha sido confeccionado por el profesor húngaro Árpád Elo, y es un sistema muy sofisticado para calcular la fuerza de cada jugador en función de sus resultados. Algo así como el handicap del golf, ¿no? Sí, Una cosa así como sí, pero es todavía, yo creo que es más preciso aún porque, claro, en el golf no hay, aquí en ajedrez hay 3 resultados posibles: pérdida, tablas o ganancia, victoria. Entonces, si yo soy un jugador digamos, yo actualmente tengo, según el señor Elo, tengo un Elo de 2030. Los mayores... ¿Eso bueno o es malo? Eso es un aficionado fuerte. Un aficionado fuerte. Pero el campeón del mundo, Magnus Carlsen, está teniendo ahora 2860. Bueno, pero está entre los 2000, ¿eh? O sea, sí, nadie ha llegado a 3000. Alguien, no, todavía no. Alguien que llegue a 2000, digamos, ya es un aficionado fuerte, más allá ya es semiprofesional, 2200, 2300. Y el que empieza, que tiene un 0, 1, puede tener... al que empieza le dan un valor simbólico de 1000. 1000, o sea, empieza o 1000 o 1200, no lo sé muy bien, y él va, claro, cosechando puntos porque a medida que va jugando, pues obviamente se enfrenta a jugadores calificados ya que le dan puntos. Y el sistema se basa en que dependiendo de la calificación que tiene cada uno, si tú le ganas a alguien de tu nivel más o menos, vas a tener menos subida de puntos que si le ganas a un campeón. Claro, es decir que hay estas fórmulas que inventó Elo, toman en consideración la fuerza de los jugadores. Si yo 2030, juego con un jugador de 2200, por ejemplo, que es teóricamente mejor que tú, mucho más fuerte que yo, si hago tablas, voy a conseguir puntos. Tú vas a tener más puntos que él. No, él va a perder puntos. Él va a perder puntos porque él teóricamente tiene que ganar contra mí. Sí. Y yo voy a ganar los puntos. Se parece un poco al tenis, pero con la variante de que se puede hacer tablas. De ganar. Si gano, entonces cosecho muchos puntos. Y si pierdo unos cuantos puntos, pero pocos, porque se espera, según las estadísticas, que yo pierda contra un jugador más fuerte. Entonces funciona así Y en esta calificación, ¿cómo están los judíos? ¿En qué, qué percentil, como a los niños? Sí, entonces el profesor Elo, que siempre apasionado por comparar la fuerza de jugadores, claro, se topó con un problema mayúsculo cuando quiso comparar la fuerza de jugadores de la antigüedad, como Steinitz, como Tarrasch, que vivían en el siglo XIX, ¿no? Y entonces, lo que hizo tenía registros de los resultados. Sí, entonces puso un valor simbólico a tal y calculó, digamos, el elo de los jugadores a pesar de que no había datos estadísticos, ¿no? Y entonces, estudió el historial de todos los ajedrecistas desde 1885 hasta la fecha. Claro, tenía solo datos a partir de 1970. Entonces, los 90 años primeros tuvo que hacer apaños para encontrar la fuerza relativa y se dio cuenta de que de los 476 jugadores más relevantes de la historia del ajedrez, de estos anteriores a 1970, desde 1885 hasta hoy en día, entonces llegó a la conclusión de que los 50 primeros más fuertes jugadores, más de la mitad eran judíos. Más de la mitad de los jugadores. De los 50 jugadores más fuertes de la historia, más de la mitad eran judíos. Entonces esto... Algo hay. Esto algo demuestra que el judío tiene, digamos, una predisposición, un talento,
Y además esto queda demostrado por el hecho de que los jugadores muy talentosos empiezan a jugar ya a los 4 años. Ujú. Este fue el caso de Reshevsky, el gran maestro americano, que era un prodigio de niño, y prácticamente a la par que empiezan a hablar, empiezan a jugar al ajedrez y muy bien. Claro, ya es que uno dice un niño y está pensando en un niño de 10, 12 años para que empiece al ajedrez, es ¿no? que Pero sí, hay casos de pueden precocidad. empezar con 4 años. Sí, sí, suele. Por ejemplo, Karpov también aprendió a jugar a los 4 años. Ujú. Karpov no era judío, pero era muy talentoso y desde luego llegó a dominar el ajedrez mundial durante Ujú. varios años. Hablando de dominar el ajedrez mundial, pues el ajedrez se ha organizado como deporte oficial solamente a partir de finales del siglo XIX, ¿verdad? Sí, es decir, no había campeonato del mundo, no había federación de ajedrez. Que es que esto de viajar a Sí. jugar al ajedrez era muy caro también. Sí, no, bueno, se organizaban ya torneos. Hubo un torneo muy, muy importante en San Sebastián en 1911 y antes en Nueva York en 1900. Digamos que había patrocinadores que organizaban grandes torneos. Sí. Y se invitaban a las, digamos, A a las la figuras. jerarquía del ajedrez. Pero así, digamos, un procedimiento auspiciado por una federación que reconociera un campeón mundial, no lo hubo. Entonces, el que primero fue considerado campeón mundial por el dominio que presentaba ante sus contrincantes era justamente Wilhelm Steinitz, el austríaco. ¿En qué año fue consagrado así, tuvo ese reconocimiento? Bueno, él a partir de, digamos, en la segunda mitad del siglo XIX, a partir de los años 1860, algo así. Sí, no, pero que digo que cuando le dieron el título de campeón del mundo, no lo sabe la fecha exacta. Bueno, sí, no, porque no hay un match para el campeonato del mundo, sino que se le otorgó, porque tumbaba a todos los más fuertes. Se le dijo, eres el campeón hasta que venga otro. Sí, bueno, por la calidad de sus resultados se vio que era el hombre más... Bueno, a ver, entonces, ¿quién era este Wilhelm Steinitz y de dónde salió? Steinitz. Bueno, pues este era el hijo de un sastre austríaco y después pasó... ¿De Viena o de alguna? Sí, sí. Y entonces este hombre, no, pero nació en Praga, ¿eh? Claro, es que entonces el imperio austrohúngaro, y entonces le pasa como a Mahler, que era de Chequia, o Kafka, pero que hablaban alemán y que estaban integrados en esa cultura. Entonces él nació en Praga y se instaló en Viena para perfeccionar su ajedrez y justamente cuando se puso a estudiar a la edad de 22 años, no sé qué quería... en qué carrera se inscribió, pero lo dejó muy pronto para dedicarse al ajedrez en la Wiener Schachgesellschaft, que fue la escuela de muchos maestros en aquella época. Viena era un centro mundial del ajedrez, digamos, había esta vida de cafés literario, entonces ahí se practicaba el ajedrez en aquel entonces. Veo que en alemán se dice Schach. Schach, sí. En muchos idiomas de Oriente también se dice Schach, porque en realidad de ahí viene la palabra de Schachmat, viene la palabra jaque. Sí, Schachmat, el rey ha muerto, mat. Y el Shah es como el Shah de Persia, es la misma raíz, ¿no? Sí, eso es. Entonces el juego viene de Persia, y India, Persia, Chaturanga, y pasa a Occidente por los países árabes. Sí, no, era simplemente para que muchos oyentes, porque la palabra en realidad ajedrez es la que es rara en el contexto de referirse a
a este deporte, porque en general en todo el mundo tiene nombres parecidos a jaque o shah Sí. o shahmat. Sí, el ajedrez viene de su etimología árabe, probablemente. Y se decía en persa, se decía shatranj. Shatranj. Entonces, bueno, chaturanga en sánscrito. Sí, pero siempre con el shah. Sí, sí. Aquí el ajedrez viene del nombre, creo, del árabe, viene de la forma del tablero, que ellos lo llaman sheker, y de ahí viene el ajedrez. Sí, bueno, puede ser. esta es un pequeño inciso histórico. Pues sigamos entonces, con Steinitz. Wilhelm Steinitz, hay que saber que este hombre se interesó muy pronto por el ajedrez, se apasionó por el juego y se imagina uno la vida literaria de cafés y que eran tan populares en el siglo XIX en Viena, o lo son todavía hoy. Donde todavía si vas a Viena vas a poder comer en los cafés, leer la prensa, son muy confortables. Bueno, ahí se tomarte una tarta Sacher. Eso, se practicaba el ajedrez en los cafés, igual que en el café en París tan famoso, el de la Régence. Y entonces ahí empezó, muchas veces apostaban dinero también, es decir, había partidas rápidas en las que, claro, apostaban dinero y ganaban dinero, porque claro, el ajedrez no es muy rentable. No era muy rentable en aquel entonces, y este hombre, pues entonces empezó a jugar a título profesional en Inglaterra. Claro, porque ahí en Viena era mucho de la vida de la bohemia, pero no... Sí, pero los grandes torneos ya empezaron a florecer en Inglaterra. Y después estaba basado en Londres, ¿no? Y entonces hay que saber que Wilhelm Steinitz hay que saberlo porque eso es muy importante, era un hombre bajito, que medía no más de 1,50 m, yo creo que algo acomplejado, y era cojo, además. Entonces, yo me imagino muy bien su agresividad y su sed de poder, según Adler, pasaba a través de la victoria en ajedrez. Era su forma de vengarse de la sociedad. Forma de compensar, de compensar su... Ahora, él acabó yéndose a Estados Unidos porque ahí en Viena y en Austria pues no estaba muy cómodo, ¿no? Él fue objeto de antisemitismo y además hay un hecho que esto se mezclaba con otro dato que es muy importante. Es decir, decía antes que no hubo campeonato del mundo propiamente dicho, pero hay que insistir en que él quedó invicto durante 32 años en sus matches, desde 1862 a 1894. Eso. Él era un jugador de ataque, Ajá. porque hay que saber también que el ajedrez, cuando empieza en sus inicios, solo se consideraba el juego de ataque, la entrega, los sacrificios para conseguir el mate. Esto era la base. La estrategia de todos, ¿no? Era la estrategia primicia, había muchos gambitos. Un gambito es el sacrificio de un peón a cambio de ventajas posicionales. Bueno, y es la forma que juegan los principiantes en el ajedrez, que van a ver si llegan. Hasta que les dan muchos palos y dejan de sacrificar. Hasta que caen en muchas trampas. Hoy en día es tan científico el juego que ya no se puede jugar así. Pero entonces hay que saber que Steinitz, que era un jugador de ataque, y me imagino que lo que dije en torno a su personalidad y sus complejos probablemente tenía que ver, él fue vencido por Lasker, otro judío, a finales del siglo XIX. Y ya que era otro judío de estos 10 más grandes de la historia. Sí, Emanuel Lasker, otro gran judío y tal. Entonces, es importante como estratega porque Steinitz es el primer jugador que cambia de estilo. A partir de 1873 introduce lo que se llama ahora juego posicional.
que ya no es un juego táctico de sacrificios, de entregas a por el mate, sino un juego de maniobras para conseguir pequeñas ventajas y ahí imponer la superioridad. Cuando la presión aumenta, el otro no se puede defender y ya cede. Y entonces no son ataques brillantes, aunque muchas veces terminan con ataques espectaculares, pero la superioridad se va como una tormenta, se va poco a poco. De ahí lo que haya sido destacado como un gran estratega, porque sí, el cambiar de estrategia ya de por sí es él pasa del ajedrez romántico de sacrificios al ajedrez posicional en el torneo de Viena de 1873. Le tacharon de cobarde, porque veían que era un juego, y esto dio pie a la ola de antisemitismo también que tuvo que soportar, porque claro, introduce un nuevo estilo. Le tachan de cobarde, de judío en el sentido de agazapado a la espera de... Y entonces esto es digamos, el punto clave, y él es el iniciador del ajedrez moderno, digamos, porque el estilo posicional hoy en día es la base de todo el ajedrez. Ya. Bueno, es la base de todo el ajedrez, como este programa y el anterior han sido la base de los próximos que seguiremos hablando. Sí. De personajes como Steinitz. Sí, vas ahora a terminar de decirnos algo. Sí, voy a terminar diciendo que Steinitz, el hombre, acabó mal. Ya. Era un mal administrador de sus pertenencias materiales, terminó en un manicomio. Y hasta tal punto murió en 1900 en una institución probablemente causada por el sífilis, la sífilis, y lo que se sabe es que al final de su vida desafiaba a Dios en las partidas y se proclamaba que podía regalarle un peón a Dios y ganarle. Bueno, lo que le regaló finalmente fue su propia vida, pero nosotros lo que vamos a seguir regalando aquí es la sabiduría de René Mayer para hablar del ajedrez, y junto con el ajedrez hablar de tantas cosas como las que nos estamos enterando en estos programas. Muchas gracias René, y te esperamos la próxima vez. De nada.